Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de mis conversaciones con algunos de los grandes de nuestro país. Y cuando hablamos de grandes, pues oye, María Blanco, ¿no? Una de nuestras economistas más importantes, profesora de economía, autora de varios libros y dos libros, entre ellos, de los que vamos a hablar hoy. Hacienda Somos Todos, que he escrito junto con Carlos Rodríguez Brown y también con Luis Daniel Ávila, y Afrodita Enmascarada. ¿Qué tal estás, María? ¿Qué tal Pues todo? encantada, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y encantada de tener una charla contigo. Fantástico. Los detalles de estos libros que tenéis que comprar ya están en la descripción del vídeo. Acordaos de ver todos los datos de María para seguirla y para comprar sus libros. Vamos a empezar por esto del feminismo, ¿de acuerdo? Vamos por esto que todos defendemos, que es la libertad y la igualdad de las mujeres en oportunidad. Y me gustaría que, ahondando en tu libro, nos explicases, y sobre todo le explicases a la audiencia, por qué el liberalismo defiende más a las mujeres que el socialismo, que parece que se llega y se apropia de todas las causas que todos defendemos, la libertad, la igualdad, la fraternidad, y nos dice que solamente puede haber feminismo si es anticapitalista. ¿Cómo puede ser el feminismo anticapitalista? ¿Qué tal? A ver, hay dos puntos importantes. En primer lugar, está la creencia, que tal vez sea cierto, yo tampoco, sabes, como sabes, yo tampoco tengo una bola de cristal, ni soy adivina, y hay cosas que realmente hay que decir directamente no sé, y esta es una de ellas, ¿no? Hay gente que opina que el socialismo parece que arraiga más en las mujeres, que hay más mujeres socialistas, porque las mujeres tenemos una tendencia al cuidado de los demás, somos más empáticas. Yo creo que hay de todo, ¿eh? O sea, yo soy muy poco amiga de las generalizaciones, aunque todos usamos generalizaciones para poder hablar. Incluso si es cierto, incluso si es verdad que las mujeres somos más cuidadoras, más empáticas y por tanto como que estamos más pendientes de los que necesitan más, de los niños, los pobres, los ancianos, etcétera. Y parece que el socialismo es la solución para todas esas cosas. Hay que decir dos cosas. Uno, primero, que el socialismo no es la solución para esas cosas, pero después también que, incluso si es verdad que tenemos esas tendencias, se nos olvida que la redistribución, que no es mala, eh, para que no sea mala, tiene que tener una característica y es que no sea coactiva. Es Claro. decir, las mujeres podemos ser cuidadoras, pendientes de los demás y especialmente de los más débiles y totalmente empáticas, pero no somos unas tiranas. Es decir, no nos gusta que se obligue a nadie a seguir su camino. No nos gusta que se le diga a los pobres, nosotros que ya somos ricos, os vamos a decir a vosotros cómo tenéis que salir adelante. Entonces, la primera confusión es pensar eso, ¿no? Que el socialismo pega más con las mujeres porque somos caregivers, ¿no? Vale, pues no es verdad. Incluso si fuera cierto, que yo pongo ahí mis interrogantes, ¿no? Pero incluso si fuera cierto, pues se puede ser cuidador, estar preocupada por la pobreza, por los niños, por las guerras, ser pacifista, ser animalista, ser vegano, ser de todo, sin necesidad de imponerlo a los demás y sin necesidad de financiar tus grandes ideas o tus grandes causas con el dinero de los demás obligatoriamente, que es exactamente en lo que consiste el socialismo, en financiar lo que unos cuantos creen que está bien con el dinero de todos de forma coactiva, no haciendo una colecta, sino de forma coactiva. Y luego, por otro lado, está el tema específico de la mujer, que es verdad que durante siglos pues ha habido unas instituciones que presuponían que el poder político era algo típicamente masculino y que, bueno, pues porque los ejércitos estaban dirigidos por hombres, porque la lucha era de otro tipo, etcétera, ¿no? La tecnología ha sido una gran aliada de la mujer, la tecnología que va de mano del capitalismo, claro. Y ahí lo que ha sucedido es que cuando ha llegado el momento de que las mujeres demos un paso adelante y las mujeres y los hombres, porque no vamos uno contra otro, sino uno con el otro, ¿no?
hemos querido pues ocupar nuestra posición en la sociedad, etcétera, etcétera, nos hemos dado cuenta que lo primero que necesitamos es autonomía económica. Claro. Y ahí está la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y el lucro, el Claro. bendito lucro, ¿no? Y la posibilidad de que las mujeres tengan cuentas corrientes y lleven empresas como les dé la gana, que contraten hombres o mujeres en función del mérito y no de la cuota o de cualquier otra cosa. Y entonces es cuando el capitalismo aparece como gran esperanza de la mujer, que le permite, mediante sus méritos y mediante la libertad y la igualdad ante la ley, pues acceder a propiedad privada, a estar en consejos de administración, a crear ellas sus propias empresas, etcétera, ¿no? Por eso yo creo que los principios liberales del capitalismo pues son los que han ayudado a que las mujeres salgamos adelante. Los microcréditos, todas las iniciativas que han ayudado a las mujeres a organizarse su economía en todo el mundo, todo son iniciativas que vienen del capitalismo. Por eso a mí no me sorprende. El socialismo siempre se apropia de causas aparentemente nobles para imponer la causa más innoble, que es el totalitarismo. Pero a mí lo que me parece curioso es que sean las mujeres las que estén defendiendo que partidos en los que hay un líder mesiánico que decide aleatoriamente y de manera más que piramidal quién y cómo participa de los órganos rectores de ese partido, y siempre es un hombre, sean las que se unen a esos partidos pensando que van a defender más a las mujeres. ¿No te parece curioso eso? Parece que estás hablando de alguien como muy concreto, ¿no? Con una Alguien, coleta no sé, y con con una una barba, coleta ¿no? o algo así. Bueno, Pues tampoco te vayas a creer que el de las gafas de Chávez vive, la lucha sigue, ese es exactamente lo mismo. ¿Mm? La verdad es que es una lástima porque yo creo que si es verdad que sigue, es cierto que sigue habiendo una mentalidad machista en gran parte de la población de España, en Latinoamérica más todavía, en los países mediterráneos, o sea, eso es cierto. Igual que todavía sigue habiendo pues de cierta mentalidad racista y hay gente que mira mal a los extranjeros, pero eso con la convivencia, el relevo generacional y con mucha cultura y mucha educación y viajando mucho, pues parece que yo creo que se supera. Pero yo tenía la esperanza de que al final las mujeres que tanto han proclamado esa superioridad y lo horrible que es el machismo, pues por lo menos fueran consecuentes con las cosas que dicen, que proclaman y resulta que no. Resulta que aquí puede venir pues ese líder, dar el codazo a quien le parece. A una mujer, Y además. manipular a una mujer, sí, efectivamente, y con muy poca vergüenza, ¿no? Con muy poca vergüenza. Y te voy a decir por qué creo que es. Porque creo que ellas también forman parte de esta mentalidad creada de la dependencia, la cultura de la dependencia. Es decir, nos hemos centrado en el tema del machismo y en contar mujeres. ¿Cuántas mujeres hay en el gobierno? ¿Cuántas mujeres en tu consejo de administración? ¿Cuántas mujeres hay en no sé dónde? Como si eso revelara de alguna manera el cambio en la mentalidad. Y no, esto no es una cuestión cuantitativa, es una cuestión cualitativa. ¿A las mujeres que trabajan contigo las tratas en igualdad de condiciones? O sea, esa es la pregunta, ¿no? ¿Estás considerando en igualdad de condiciones a unos y a las otras? Sí, bien. ¿Están ascendiendo los hombres y las mujeres por razón de sus méritos y no por otra razón? Bien. Bueno, pues ese es el principio que se han saltado. De manera que Rocío Monasterio es menos mujer. María Muñoz e Inés Arrimadas son menos mujeres. Yo, por supuesto, soy menos mujer por el hecho de que no coincido con sus principios políticos o con sus ideales políticos. Entonces, si maltratan a una mujer que no piensa como tú, no importa tanto. Claro. Si maltratan a una mujer que no te va a dar rédito político, podemos ocultarlo y no hablar de ello. Y es una vergüenza, ¿no? Entre otras cosas porque, como te decía, lo que están cultivando es... seguimos con esa mentalidad, parte de la mentalidad machista era la cultura de la dependencia. La mujer depende del hombre. La mujer necesita del hombre para salir adelante, porque no es suficiente líder, no tiene calidad de líder como el hombre sí, ¿no? Ese tipo de cosas.
Y lo que es peor es que lo están perpetuando, y lo están perpetuando económicamente. Es decir, para darle poder a las mujeres, vamos a crear 256 chiringuitos donde hay 256 o más estómagos agradecidos, que van a hacer dependientes a las mujeres. Solamente una persona, yo por mis circunstancias personales, he tenido necesidad de pedir ayuda. Cuando te das cuenta que la ayuda tienes que pedirla y aceptarla con mucha responsabilidad, porque puedes generar lo que en los países es el ciclo de la deuda, a nivel personal también. Entonces te das cuenta de que prometer una paguita para la emancipación del joven o una ayuda económica recurrente, de manera que yo puedo utilizar tu voto, porque te voy a decir, si vienes de ahí, te va a quitar esto, que Claro. además te corresponde por una deuda histórica que es tan difícil de demostrar, que si nos ponemos en ese plan y empezamos a tirar de deudas históricas, pues Grecia y Roma deberían pagarnos a nosotros por habernos tenido sometidos en sus diferentes imperios, en fin, todo lo que han sacado de las minas, los griegos, los fenicios. O sea, si nos ponemos en ese plan, podemos llegar a situaciones muy absurdas, ¿no? Y lo que están cultivando es que las mujeres, también otros grupos de personas, me niego a decir colectivo, otros grupos de personas, pero las mujeres en concreto, que es de lo que estamos hablando, nos estamos acostumbrando a mirar a los cielos y esperar la ayuda del Estado que está ahora mismo personificado en determinados partidos políticos y en determinadas personas, de forma que te hacen dependiente de ese partido político, de esa ideología y dependiente para siempre de esa paga, en lugar de decirte, oye, es que puedes ser empresaria, claro, monta tu empresa. No te voy a ayudar, no te voy a dar, no te voy a generar esa necesidad como si fuera una droga. Simplemente voy a darte facilidades fiscales para que puedas arrancar. Y luego, pues compite en igualdad de condiciones, ¿no? Que era, curiosamente, claro, lo que quería gente como John Stuart Mill y Harriet Taylor, feminista y socialista. Claro. Es que cuando hablas de esa demonización de algunas mujeres y de ignorar el ataque a algunas mujeres, acuérdate, Begoña Villacís embarazada, por ejemplo, silencio absoluto, ¿no? El abuso de menores en silencio absoluto, en donde ellos gobiernan, silencio absoluto. Lo cual nos demuestra que no se trata, en las Islas Baleares, efectivamente, lo cual nos demuestra que no se trata de feminismo, sino de sectarismo. Y tú has hablado de ese punto muy importante, que es la dependencia, porque no existe el feminismo sin la libertad económica. No existe la verdadera independencia de la mujer si no tiene libertad económica y libertad individual. Y esos pilares básicos, cuando tú eliminas esos dos pilares básicos del proceso de convertirte en una persona que sea dueña de su propio destino, en realidad estás tan en manos de un ente patriarcal, sea el Estado, el gobierno de turno o el partido de turno, como en la sociedad más feudal, porque efectivamente todo el proceso económico de subsistencia depende de la aleatoriedad política, lo cual te hace no solamente dependiente, sino además obligada, como mujer o como hombre, si estás en la misma situación, obligada a tragar con cualquier cosa y con cualquier represión que lleve a cabo ese Estado, porque genera eso que se llaman redes clientelares, que en realidad es convertir a las personas en rehenes, ¿verdad? Exactamente, en rehenes. Y hay un punto extra al hilo de lo que estás comentando, y es que una vez que la mujer se convence de que solamente este partido político me va a dar eso que me dice que me merezco por la deuda histórica y me va a dar esta ayuda y me va... una vez que me adhiero a este partido, me voy a tragar todo lo demás que digan. Aunque todo lo demás que digan me parezca una barbaridad, como es el partido que defiende a las mujeres, ya no puedo pensar más allá. Claro. Y eso es doble enganche. Claro, claro, no, por supuesto, el partido se convierte en tu cerebro externalizado, en tu disco duro externo, ¿no? Y además
fíjate, pues, como esa doble vara de medir, ¿no? Hemos hablado de Begoña Villacís, de María Muñoz, tuyo, de tantos otros, ¿no? De Andrea Levy, ¿no? A la que, vamos, o sea, se le ha hecho un ataque absolutamente injusto y total y absolutamente vil y despreciable. Y nos metemos en esa, además, en esa retórica por la cual las mujeres que no están participando de esa intención totalitaria dicen que es que en realidad lo que son pues como renegadas, que lo que se dedican es a defender ese concepto ridículo del heteropatriarcado, porque no hay mayor patriarcado y probablemente también hetero que ver a un presidente del gobierno rodearse de mujeres a las que él ha nombrado y a las que él le dicta lo que deben y no deben decir y que le rinden pleitesía, o sea de un partido o de un país, ¿no? Te acordarás de Georgie Dan. Hombre, claro que me acuerdo. Pues ahí le tienes, Georgie Dan y las Georgettes. Que no puedo esto. Georgie y Dani, las Georgettes. Los jóvenes que nos estáis viendo, tenéis que buscar en YouTube lo que acabamos de decir porque no sabéis de lo que estamos hablando. He estado buscando vídeos del Bimbo, ¿te acuerdas? Qué bueno. Bailemos el Bimbo. O El negro no puede, esas cosas, ¿no? Merece la pena que leáis ese libro, Afrodita desenmascarada, sí, que tenéis aquí. Merece la pena porque rompe con todos esos mensajes de que, claro, todo se tiene que solucionar con cuotas, que todo se tiene que solucionar con la intervención del Estado, que ¿de dónde ha sacado el socialismo que seres libres e independientes no son, además de solidarios, personas que van a defender precisamente a aquella persona que tenga la mayor capacidad y el mayor mérito? Pues en realidad el paternalismo que critican no viene del liberalismo. De donde viene el paternalismo viene fundamentalmente de los sistemas que han sido estatistas, ¿no? Absolutamente. Sí quiero dejar claro una cosa. Es un libro donde yo expongo mi opinión y trato de despertar preguntas. Espero que la gente esté de acuerdo con unas cosas y no con otras. Y he tocado todos los temas que he podido. Y lo único que he pretendido es poner encima de la mesa que los principios libertarios también se pueden aplicar a problemas tan actuales y tan relevantes como los problemas de las mujeres, pero podíamos hablar de ecología, podíamos hablar de cultura, podíamos hablar de otras cosas, ¿no? Es decir, los principios libertarios no sirven solamente para hablar de la reserva fraccionaria, sino que son un modo de vida. Uh-huh. Y por eso también caben dentro de este tema. Y una mujer que nos está viendo ahora y que piensa, bueno, pues yo lo he tenido bastante difícil, ¿no? En mi vida yo he tenido, he vivido injusticias, etcétera, etcétera. Explíqueme a mí eso de que los principios libertarios defienden mi posición. Explícamelo. Pues si tú fueras una mujer de estas que las ha pasado realmente mal en la vida, y que podía ser mi abuela, fíjate, y que ha tenido que salir adelante sola, te diría que la fuerza la tienes tú. Sí. Es decir, que no delegues nunca tus principios y que actúes en función de tu conciencia y que te acuestes todas las noches con la conciencia tranquila. Eso uno. Segundo, nadie te va a regalar nada. Nadie. Es decir, si alguien te dice te voy a regalar algo, que sepas que te va a pedir algo por detrás. Ese es el segundo punto, por eso no puedes ser socialista. Y tercer punto, defiende la igualdad ante la ley, pero exígela, la igualdad ante la ley, que las leyes sirvan para todos y que nadie te diga que no puedes llegar a algún sitio. Tú puedes llegar a todos los sitios. Con las cartas que te han dado, o sea, con lo que te ha tocado, no hay ninguna piedra en el camino que no te permita ser feliz. Claro. Y fíjate, Dani, este ejercicio, que es difícil, me lleva a darme cuenta, una de las cosas que yo creo que tú y yo sabemos, y es que lo que se les dice a las mujeres que lo pasan tan mal, etcétera, es mira lo que tiene el otro, yo te lo voy a dar. Mereces lo mismo que el otro. Es decir,
el pensamiento socialista, que es vivir a costa de los demás, vamos a exigirle a los demás, vamos a redistribuir, pero desde aquí, yo que sé, yo que tengo la sabiduría y la cabeza enorme porque sé todo, entonces yo voy a redistribuir de manera que tú tengas lo mismo porque lo mereces. Entonces, cuando a ti te dicen mereces lo mejor, ¿cómo vas a decir que no? ¿Cómo vas a decir que no? ¿Cómo vas a decir que no? Pero lo que están haciendo es inocularte envidia. Envidia. En un país como España, que ya somos como por naturaleza envidiosos, ¿no? Y sobre todo si no sabes economía y no sabes que la economía es dinámica y que no es una tarta que se reparte, sino que es pues algo que crece y que decrece en función de la inventiva, del ingenio, de la empresarialidad, etcétera, es fácil que te digan, mira, ese señor tiene más trozo de tarta que tú. Las mujeres habéis estado muy machacaditas. Incluso si es verdad, primero, yo en los peores momentos de mi vida, lo peor que me podían hacer es decirme cómo tenía que salir. No, mira, o sea, déjame que yo me equivoque, o sea, déjame que yo elija mi camino para coger las riendas de mi vida. No delegar las riendas de tu vida en nadie, sino ser consciente de que pues te equivocarás, pero te levantarás y seguirás caminando, ¿no? ¿Quién es el mejor funambulista? Sino aquel que se ha caído tantas veces que ya no se cae más, ¿no? Ya se las sabe todas y puede caminar por el alambre. Claro. Es que el socialismo, el comunismo, para convencerte de que tienes que entregar tu libertad, siempre utiliza la misma estrategia que el maltratador. Uno, decirte que tú solo no puedes, que tú no puedes. No puedes. Dos, decirte que nadie te va a querer más que yo. Y por lo tanto, todo lo que en lo que yo, el Estado patriarcal y el Estado aparentemente protector y el gobierno o el partido mesiánico te dé, sea lo que sea, lo tienes que agradecer porque yo lo hago con buena voluntad y tú deberías estar agradecido. En realidad ya funciona exactamente igual que un maltratador. Te dice primero, tú no puedes y después, ojo con quejarte porque nadie te va a querer más que yo. No, pero es que me dijiste que me ibas a dar todo porque me lo merecía. Bueno, pues no te quejes porque esto es lo que hay, ¿no? Que es lo que ocurre siempre en el socialismo y el comunismo. Yo creo que merece la pena, de verdad, que todos los que nos estáis viendo echéis un vistazo a este libro. El libro es relativamente corto, pero se acaba rápidamente y, como tú dices muy bien, abre preguntas, da preguntas, que es lo importante, y que cada uno se haga su opinión. Y vamos a hablar del segundo. Vamos a hablar no del segundo porque tienes otro, que es el de las tribus liberales. Luego hablaremos un poco de tribus liberales. Pero me gustaría hablar de este libro porque es que me ha dicho un aparente economista importante español que no tenemos cultura de impuestos, que tenemos que aprender que los impuestos son buenos y que hay que pagar más impuestos y que tenemos que entender que pagamos muy pocos impuestos y que tenemos que aprender. Este libro, Hacienda somos todos, cariño. Cuéntame un poco cómo nace la idea del libro y, sobre todo, ¿qué es lo que está ocurriendo con esto de que el Estado decide cuánto tiene que recaudar y somos los demás los que tenemos que buscar la manera de contentar a ese espíritu fagocitador? Pues mira, obviamente un libro con esta idea tan maravillosa solamente podía proceder de Carlos Rodríguez Brown, ¿no? que fue profesor de retórica de la economía de Luis Daniel Ávila y fue profesor de mi licenciatura, mi tesis doctoral la dirigió él, en fin, es un maestro, ¿no? Y él lo que se preguntaba es precisamente por qué no hay gente en las calles protestando, cómo es que no hay manifestaciones cuando hay un gobierno que te sube 30 veces los impuestos y otro gobierno que nos están amenazando los madrileños y nos están acusando de ser cualquier cosa por el mero hecho de tener unos impuestos más adecuados para el progreso económico. Y entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que tiene ese discurso que nos llevan vendiendo desde hace tanto, que ha cuajado tanto? ¿Por qué ha cuajado? Porque no tiene razón esa persona que dice que no tenemos cultura de pagar impuestos, ¿no? Y entonces nos hemos ido, yo me ocupé, Luis Daniel Ávila y yo, los dos, nos ocupamos, nos dividimos el trabajo y, aparte de escribir, lo que hicimos sí, sobre todo, es barrer, pues, los archivos de Radio Televisión Española, YouTube, las redes y todo, para
para ver cuáles son los anuncios de televisión, de radio, prensa, etcétera, cuáles son los eslogans, cuál es el lenguaje que se utiliza, cuál es la clave que te lanzan, ¿no? ¿Dónde está esa espina envenenada que te inoculan en el cerebro para que pienses que eres un horror porque no pagas impuestos o porque quieres pagar menos? Y qué horror, quiero pagar menos impuestos. Y nos fuimos a la dictadura como podíamos haber ido más atrás, pero no encontramos más, ¿no? Igual si buscamos más a fondo encontraríamos. Y curiosamente, el título del libro, que es de Carlos Rodríguez Brown, es un eslogan, Hacienda somos todos. Sí. Es un eslogan anterior a la democracia. Porque cuando llega la democracia, el eslogan es Hacienda, ahora sí somos todos, ¿no? Entonces, como si antes no éramos todos, ahora ya sí. Y vemos cómo han ido, primero, sobre todo lo que han hecho ha sido hacernos mirar a la Hacienda y al Estado como si ellos fuéramos nosotros. Ya no son nuestros representantes, es que son nosotros. Entonces, yo sé lo que tú necesitas y lo que necesitáis todos vosotros. Entonces, dame tu dinero porque yo sé lo que... Entonces, tú me das y yo redistribuyo. Y además, todos son necesidades. Y si no me lo estás dando, es que estás siendo infiel contigo mismo, o sea, estás traicionándote a ti, estás traicionando a los demás, traicionando a la patria y estás haciendo algo mal. Claro. Incluso tratamos el tema del fraude fiscal y es un tipo de delito muy particular, porque no es algo que yo te estoy quitando a ti, es algo mío que estoy dejando de dar, pero mío. Es decir, me lo he ganado yo con el sudor de mi frente, que es un delito y no hay que hacerlo. Pero no es como si le robas el monedero a una señora, ¿sabes? Claro. Una de las cosas que a mí me parece impresionante es esto en el que se ha convertido al ciudadano medio en una especie de inspector de Hacienda encubierto, ¿no? El ciudadano medio se le ha convencido de dos cosas. Primero, de que él o ella paga mucho. Dos, que los demás no pagan nada. Y por lo tanto, y se repite con una facilidad que es pasmosa, ¿no? Por ejemplo, el concepto de las grandes empresas no pagan impuestos. Un momento. ¿Ha visto usted la batería de impuestos que hay antes de pagar el impuesto de sociedades, ¿no? O, por ejemplo, los ricos no pagan, ¿no? ¿Cómo que los ricos no pagan? Sí. O que los ricos lo van a pagar todo, que es una de las cosas más fantásticas, que es una simpleza tan utilizada. Porque, claro, pensar que 90.000 personas en un país van a pagar los decenas de miles de millones adicionales que piensan gastar. Pero a mí otra cosa que me parece fascinante es que se ha introducido el mensaje de que esto es lo que se gasta y, por lo tanto, lo que quede, lo que haya por ahí, los que estén ustedes por ahí, tipo Sheriff de Nottingham, tienen que cubrirlo. Es decir, que esto es lo que gastamos y el sheriff de Nottingham va, como en la película de Robin Hood de Walt Disney, y va buscando hasta dentro de las escayolas de los niños la moneda que queda, porque eso hay que recaudar, ¿no? Y recuerdo escuchar a un ministro de Economía que decía, bueno, me tendrá usted que disculpar porque yo estoy aquí para recaudar. ¿De dónde ha salido que está usted aquí para recaudar? Usted está aquí para administrar, no para recaudar, y mucho menos para recaudar más. Y la utilización de la palabra fraude para cualquier tipo de actividad legítima, para gestionar tus impuestos, es otra cosa absolutamente alucinante, ¿no? Hay un punto en el tema de la recaudación y del tratamiento fiscal y sobre todo lo que tú comentabas de la culpabilización de los ciudadanos, ¿no? Tú comentabas, es que se hace que los ciudadanos sean vigilantes de los demás ciudadanos y se te dice, mira, este paga menos impuestos que tú. Los ricos son culpables de ser ricos, porque deberían estar devolviendo a la sociedad. Y yo me acuerdo siempre de Ayn Rand. Ayn Rand, en una de sus novelas, pues deja clarísimo que lo que aportan a la sociedad los empresarios y los ricos es más de lo que parece, porque hay cierto movimiento de la actividad económica y entonces te dicen, pero
A ver, ¿como cuánto? Que lo vean. Bueno, también me gustaría ver a mí qué aporta el Estado, ¿no? Pero aparte de eso, o lo que hay debajo de eso, es la idea de que solamente el gobierno puede canalizar los beneficios de la sociedad. Es decir, vosotros trabajad, me entregáis a mí y yo los reparto como yo considere, porque yo sé, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Exactamente igual que con el feminismo, pues podemos hablar del Estado en este sentido, ¿no? Yo recaudo, a mí me das todo lo que le corresponde a la sociedad. Me das todo lo que le corresponde a la sociedad pasado, presente y futuro, porque yo he visto a alguien, a un periodista muy conocido que también suelta unas perlas desde aquellas, decir que, pues, que los youtubers que se iban a Andorra, que se han ido a Andorra, se han ido por carreteras que han sido pagadas con impuestos, como si no pudieran irse. Y yo decía, bueno, pues las han sido pagadas con los impuestos también de los padres de estos muchachos, o sea, ¿qué es esto? Tienen que devolver a la sociedad. Tú eres empresario, tú has podido estudiar, tienes que devolver a la sociedad, ¿no? O sea, como si tú estudias, imagínate que todo el mundo estudia en colegios públicos, como estudias en colegios públicos, luego te tienes que quedar aquí para todo tu talento, como si te lo hubieran otorgado y lo tienes que devolver. Y es una barbaridad. Es una barbaridad porque cualquier persona, Velázquez, el pintor, yo qué sé, cualquier escritor maravilloso, Benito Pérez Galdós, cualquier empresario, el señor del bar de la esquina, ya está devolviendo a la sociedad, no le debe nada a la sociedad, para empezar. O sea, eso de que debemos a la sociedad, ¿qué es eso? No debemos nada a la sociedad. Tú tienes unos dones mayores o menores y unas cartas de partida con las que tienes que jugar. Pues a lo mejor has nacido en una familia más pobre, más rica, intermedia en este país, has podido haber nacido en la Edad Media o en el siglo XXVII o en un poblado de África o en Nueva York en 1980. Con las cartas que tengas, tú buscas tu felicidad y punto. Y no le debes nada a nadie excepto a las personas que tú consideres, ¿no? Eso de que tienes que devolver a la sociedad es una falacia. Y lo peor es, tienes que devolver a la sociedad a través mío. Claro. Yo soy la sociedad. Entonces Claro. tienes que devolver todo lo que te a través mío. Entonces dámelo todo a mí que yo me ocupo de devolverlo, ¿no? Claro. Es una barbaridad. Que es lo que decía Thomas Sowell, ¿no? Nos convencen de que nosotros no podemos permitirnos la educación, la sanidad, nuestros bienes y servicios y lo que utilizamos, pero sí nos podemos permitir la educación, la sanidad, los bienes y servicios, más toda la administración y toda la burocracia que va añadida entre los redistribuidores. Es curioso esa idea. Y fíjate qué idea también tan absolutamente antisocial, ¿no? Te están están intentando hacerte sentir que tú no eres un ciudadano libre, sino que eres un súbdito que debe al señor feudal o al Estado en un momento. Porque, claro, o sea, un momento, los contribuyentes somos ciudadanos libres. Tenemos el derecho a vivir aquí o allí o donde sea. Es muy parecido a esos padres o esos familiares que sí, que existen, que decirle a su hijo, yo que te he dado educación, comida, casa, oye, un momento, eso me lo has dado, eso no me lo has, no te lo debo, eso es parte de una decisión consciente que tomo yo, además, etcétera, y que es parte de la razón por la que construimos una sociedad. Y la razón por la que construimos una sociedad no es para convertir a los ciudadanos en clientes rehenes, ni mucho menos en súbditos, sino precisamente... Esclavos, exacto. Exacto. Pero tú fíjate que la diferencia entre la esclavitud y la servidumbre es que un esclavo es una persona cuyo dueño es otra persona. Y un siervo es una persona atada a la tierra. Claro. De manera que cuando los señores heredaban la tierra de su padre, heredaban también a los siervos que estaban atados. Pues somos siervos ahora, estamos atados a una tierra y a ella nos debemos, ¿no? Y es una barbaridad. Y no solamente nos tratan como súbditos, sino que nos tratan como personas
irresponsables, incapaces de hacernos cargo de nuestro propio dinero. Y entonces se supone que nosotros, si no tenemos un Estado ahí que te obliga y te retuerce el brazo, vas a destrozar los campos, no vas a cuidar la naturaleza, no vas a ser ciudadano cívico, no había carreteras. La gente antes del Estado iba volando, no iba por las carreteras, era todo selva, no sé, o no vamos a ser capaces de ayudar a los demás, no habría solidaridad, es decir, no habría ninguna virtud si no estuviera el Estado, como si hubieran inventado la noche y el día, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, y esto está unido con algo que no es exactamente lo que trata el libro, pero está relacionado bastante, es que no somos capaces de gestionar nuestro propio dinero. Es decir, mira, no te voy a dejar que tú elijas el colegio de tus hijos, privado o público, o sea, no va a funcionar el cheque escolar, y de manera que el Estado se queda con una función subsidiaria porque tú no sabes. A saber, no te vayan a timar, como si los colegios públicos o la sanidad pública, etcétera, no hubiera gente buena, mala y regular, porque hay que decir que hay médicos fantásticos, otros regulín y otros que dejan mucho que desear. Igual que hay economistas, buenos, malos e irregulares, y de todo es campana de Gauss, o sea, la bondad y la maldad está repartida por igual en todas las profesiones, etcétera. Entonces, te hacen sentir que tú no eres capaz. Y voy a las pensiones. Es decir, una persona no puede gestionar sus ahorros para luego tener una pensión que le parezca adecuada en función de su capacidad y de su cultura financiera. No vale. O sea, ni siquiera, y por supuesto, eso de potenciar la cultura financiera desde niños, y que haya asesores de personas mayores, a medida que te vas haciendo más mayor, que te vayan asesorando. Oye, mira, a lo mejor podías abrirte un plan de pensiones o a lo mejor podías invertir aquí, allí, etcétera, para asegurarte. ¿Cuánto te quieres asegurar? Tanto, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto, etcétera? ¿No? ¿Cuánto tienes que reservar? ¿Dónde tienes que invertir? ¿Qué porcentaje de interés o sea, de retorno tienes que conseguir? No, eso no. Tú dáselo al Estado. Y el Estado claro, nunca quiebra y sobre todo se supone que va a gestionar bien el dinero de los pensionistas. Y yo no entiendo cómo no está de verdad todo el mundo en la calle protestando con barricadas por el tema de las pensiones. Porque al final lo que sucede no ha sido un fallo de los ciudadanos, ni ha sido un fallo tampoco de los trabajadores que han estado pagando pensiones. Es un fallo de los gestores políticos. Es un fallo de quienes han estado utilizando el dinero de los demás para lo que se les ha ocurrido, que normalmente es ganar las siguientes elecciones. Y no hay, lo que más me preocupa es que no hay rendición de cuentas. Claro. O sea, no hay una ciudadanía que reclama a los políticos ¿dónde está mi pasta? O sea, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está? ¿Dónde están los responsables en la cárcel? Hoy han dicho en Twitter que ha fallecido Madoff en la cárcel y yo pensaba, ¿y los responsables de otras estafas piramidales dónde están? ¿No? Por la calle y tal vez incluso gobernando algunos, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay esa rendición de cuentas? ¿Por qué los ciudadanos no ejercemos de verdad responsablemente y pedimos cuentas a quienes nos hayan estafado? Fundamentalmente porque se introduce la idea de que el Estado siempre va a poder meter la mano en el bolsillo de los demás para cubrir sus ineficiencias. Yo creo que en un país como España o como cualquiera de los que nos esté viendo, la inmensa mayoría de los ciudadanos tienen una opinión bastante pobre de los gobernantes en cuanto a su gestión. Lo que sí dicen, o por lo menos cuando deciden aceptar la coacción y el máximo nivel de intervencionismo, es bueno, y si lo hace mal, siempre le puede pasar la factura la pelota a otro, ¿no? Ese es el gran problema. El gran problema es que se genera un sistema de incentivos perversos por el cual no es que tú no estés indignado con vuelves a lo de la dependencia, ¿verdad? No es que tú no estés indignado con la gestión, que lo estás, sino que estás indignado con la gestión y dices, bueno, pero que venga uno que le vaya a quitar más dinero a otro. Es decir, por eso cuando se habla, es que la corrupción de este partido o la corrupción del otro partido, digo, un momento, ¿y me estás realmente diciendo que estás criticando a los políticos porque siempre meten la mano y porque son muy corruptos, etcétera, y entonces votas a alguien que te promete que va a hacer mucho más, quitando mucho más dinero?
¿de dónde ha salido eso? O sea, piensa por un momento la idea de que si consideras que el partido que ha gobernado durante 22 años en España o el que ha gobernado durante 10 años en España, el que sea, lo ha hecho mal, ¿de dónde ha salido la idea de que dándole todavía más recursos y encima a un grupo de gente que jamás ha creado un puesto de trabajo y jamás ha gestionado nada, la cosa va a ir bien? Es que es absolutamente alucinante, ¿no? Mira. El instrumento retórico que utilizan, y por volver un poco al libro, es muy básico. O sea, Claro. esto es una psicología básica pura. Y es, ellos son malos. Es decir, ¿tú dónde estás? ¿En el bando de los buenos o de los malos? Claro. Y entonces pintan, por ejemplo, el que paga impuestos es siempre joven, avanzado, profesional, guapo, alto, super cool y tal. El que no es un tipo casposo, horrible, que roba a los demás, que trata mal a la gente y que es mala persona. Entonces, es tan sencillo como demonizar a unos y mitificar a otros, ¿no? Y el Estado siempre es transparente y el Estado lo único que hace es bibliotecas, museos, educación y sanidad y ya, son los únicos gastos que salen, o por ejemplo grandes infraestructuras maravillosas en las cuales no podríamos vivir y si no estuviera el Estado no se podría hacer, y esta sensación de corresponsabilidad. Entonces, apelan a algo que está muy dentro de nosotros porque es lo que nos ha permitido sobrevivir, que es lo que yo llamo el vecinazgo. Es decir, si todos sabemos que el ser humano es, el cachorro humano es el más indefenso de las criaturas. O sea, tú ves un bebé y es que, o sea, no puedes no protegerle. Yo he visto, hay un montón de vídeos de perros que protegen a los bebés, a los cachorros humanos, porque es que son de lo más indefenso que hay y lo más desprotegido. Desde que nacemos con necesidades sociales, con necesidades de que alguien nos cuide, nos limpie, nos dé de comer, nos proteja, de todo, ¿no? Con lo cual, desde entonces desarrollamos este vecinazgo, ¿no? El quid pro quo, yo te ayudo y tú me ayudas. Y es algo que llevamos encima desde que el hombre camina erguido, ¿no? Lo que hace el Estado es utilizar eso y como atribuirse la gestión del vecinazgo, ¿no? Entonces, sí. El buen vecino paga al Estado. No, mire, el buen vecino ayuda a los vecinos, punto. Y luego está el Estado, ¿no? Nadie le reclama al Estado como cuánto de buen vecino eres tú. Claro. A donde voy es que para cuidar de la democracia habría que pedir responsabilidades, o sea, porque el Estado de Derecho consiste en eso, que la ciudadanía vigile al vigilante y que haya contrapesos, etcétera, ¿no? El checks and balances. Uh-huh. Que no solo formalmente, o sea, no solamente que exista un edificio que pone Tribunal Constitucional o un edificio que pone tal, sino que los ciudadanos ejerzan. Claro. Y en el tema de los impuestos no ejercemos, estamos completamente abducidos por esta idea de hay que pagar porque si no eres mala persona, ¿no? Y además te distraen con cosas como cuestiones políticas de que vienen los otros, que, en fin, todo tipo de distracciones y al final, bueno, pues espérate que lleguen los fondos europeos a ver cómo se financia todo el desastre que va a ser el reparto de los fondos europeos, ¿no? Yo ya estoy casi al lado de los garicanos que opinan que hay que gastar bien, que es como el mínimo, ¿no? Por lo menos, ya que van a gastar, que no gasten mal, por Dios. Pero bueno. Ya, en fin. el problema de lo de gastar bien es que en sí mismo es una ridiculez. Porque si a mí y a ti, dos personas bien intencionadas, sin ningún tipo de interés espurio, nos dicen, oye, que te tienes que gastar 70.000 millones en un año, nos vamos a equivocar seguro. Y nos vamos a equivocar seguro porque como el objetivo no es gastar bien o invertir, sino que el objetivo es sostener el Producto Interior Bruto de la manera más artificial y obviamente más fácil que hay, que es vía gasto y deuda, pues eso obviamente pues, se va a hacer mal. A mí lo que me interesa con el tema de los impuestos es que se repitan, es que por ejemplo, el otro día hablaba yo con un exministro y le decía, vamos a ver, es que quitarle más de la mitad de lo que genera a una persona, gane 1 o 10, es inmoral. Y me decía, explícame eso. Le digo, ¿cómo te explico inmediatamente?
A ver. Se lo tuviste que explicar. Se lo tuve, pero se quedó como pensando, ¿cómo que es inmoral? Claro que es inmoral. Me decía, no, es que tenemos que avanzar en la fiscalidad verde. Y le digo, la que ya hay. Bueno, pero que los expertos van a analizar la fiscalidad verde. Digo, la que ya hay, ¿no? Porque impuestos verdes ahora mismo hay por todos los lados. No, pero hay que analizar, amoldarse. O sea, pero lo que ya hay. Es que constantemente se está acudiendo a la idea de que hay que vamos a ponerle un impuesto a las gasolinas, me decían el otro día. Hombre, ¿qué me dice? Encima de los que ya hay, ¿no? Porque no sé si lo sabes, pero pagamos más del 55% del precio de la gasolina en impuestos, ¿no? Bueno, pero no, es distinto, es otro, ¿no? Es otro. Iba a decir que, entre otras cosas, porque hay muchísima incultura, o sea, lo que es sorprendente que sean directoras generales y ministros que no tienen esa cultura básica de cuáles son los impuestos que ya pagamos, pero la anécdota es que a Luis Daniel Ávila se le ocurrió, para hacer la promoción con Deusto, que hiciéramos vídeos los tres recitando impuestos, y entonces había una lista interminable de impuestos y tenías que decir cuantos más impuestos mejor en el menor tiempo posible. ¿No sabes qué estrés? Porque había muchísimos impuestos y era como impuestos sobre el valor añadido, impuestos sobre los combustibles, impuestos sobre no sé qué, impuestos sobre el tabaco. Y llegó un momento que decías, Dios mío, estamos fatal, estamos fatal, porque yo creo que la gente, o sea, se hablan de la renta, no sé qué, no sé cuántos, pero es real lo que decimos, es decir, se divide en tantos, en tantas cosas que no lo notas. O sea, tú no notas que desde que te levantas, desde que naces prácticamente, estás pagando impuestos, ¿no? Y hay una cosa muy terrible, que es muy trágica, pero hay que decirlo, ¿no? Porque, pues afortunadamente yo estoy en Madrid, pero en otras comunidades autónomas es mucho más trágico, ¿no? El que se te muera un familiar, tu padre, tu madre, que ya es un dolor tremendo. Y todo lo que para empezar, el papeleo y todas estas cosas, pero sobre todo el plantearte que tienes que tienes que vender todo el patrimonio familiar para poder pagar que tu padre se ha muerto. O sea, es una cosa tan brutal. Lo del impuesto de sucesiones es una cosa tan inhumana y tan... Yo no me lo puedo explicar. No me lo puedo explicar. Y yo conozco gente que ha tenido de verdad que pedir un préstamo. Pedir un préstamo. Porque se te muere un familiar y te quedas con unas deudas porque lo que tiene... Pero no porque tu familiar tenga deudas, sino porque como lo que tienes que pagar es X y se hace una valoración. El otro día leía en Twitter precisamente a alguien que decía, lo decían con sorna, un ignorante, o sea, un indocumentado. ¡Ay, qué horror pensar pensar en heredar 800.000 euros! Claro. No es 800.000 euros lo que heredas. Claro. Heredas un patrimonio que probablemente esté en un pisito, en un no sé qué, en un no sé cuántos, que como te lo tasan y te lo valoran así y tienes que pagar un porcentaje, tienes que venderlo todo. ¿Tú sabes en cuánto está estimado que el catastro sobrevalora los inmuebles con respecto a la realidad? Un 20 y un 30%. Y ahora hace el cálculo. Eso es un robo, o sea, eso es un robo. Eso y ahora tú haces lo que roban. ¿Cuánto roban? Roban un 30%, además de todo lo demás, ¿no? Entonces... Es que hay sitios donde no ha habido transacciones inmobiliarias, donde no paran de subir la valoración del catastro. Pero en cualquier caso, fíjate otra cosa que es alucinante. Ese personaje, que me acuerdo, sé quién es, no lo vamos a decir, y otros, ¿no? Que dicen, claro, ahora, heredas 1 millón de euros y ¿qué te cuesta pagar? Un momento. Heredas un bien que no vas a vender, que no puedes vender probablemente, y que además está valorado de manera más que sorprendente. Y tienes que pagar en líquido. Es decir, tú tienes que sacar de eso. Es que, claro, no es yo heredo un billete de 100 euros y te doy... no te dan un maletín, como en los concursos de la tele, que te dicen, aquí tienes tu herencia, el maletín con 800.000 euros. Claro. No. Claro. No, es mucho más complicado. Y efectivamente, tú tienes que sacarlo de donde sea,
y te quedas con eso que no vas a poder vender y con unas deudas, o sea, horrible, horrible, horrible. Pero no es el único, a mí es un impuesto que especialmente me parece horrible porque además te pilla dolorido y todas esas cosas. Pero hay muchos otros impuestos que también empiezas a ver, pues el de patrimonio, y sobre todo hay una cosa que me gustaría poner encima de la mesa porque es algo que siempre machaco mucho a mis alumnos en el mejor sentido de la palabra. Y es... siempre se dice que los impuestos sirven para educar a la población, ¿no? Pues sí. El impuesto sobre el tabaco para que no fumen como si se fuera a reducir, ¿no? Pues no, o sea, fuman claveles ya, o sea, ya no saben qué fumar para que les resulte barato. Vale, entonces, ¿cómo estamos educando a la población cuando estamos grabando la inversión, el ahorro, la creatividad, la empresarialidad? ¿Qué le estamos diciendo a la gente? Claro. Mira, gasta, macho, o sea, gasta. Porque invertir, claro. ¿Para qué? Si se van a llevar todo. Claro, Entonces, es una barbaridad. Fíjate, es que es un buen punto, porque piensa, si los impuestos al tabaco, al azúcar, a las bebidas azucaradas, a la gasolina, etcétera, están para reducir el consumo de esos productos, los impuestos al ahorro y a la inversión y a la empresa están hechos para reducir la inversión. Porque te dicen, no, es que esto está para reducir el consumo de gasolinas y gasóleos. Entonces piensas, un momento, muy bien. Entonces imagínate que mañana nosotros, ecológicamente conscientes, decidimos dejar de consumir gasolinas y gasóleos, ¿vale? ¿Qué hace y nos compramos todos un coche eléctrico y nos dedicamos y solamente utilizamos electricidad? ¿Qué va a hacer el Estado? Subirte los impuestos a la... Claro. Cuando explicas pues historia empresarial o la situación, el entorno económico de las empresas, etcétera, y explicas cómo es la estructura empresarial en España, pues microempresas, pequeñas y medianas empresas algunas, grandes empresas muy pocas, y además no hay incentivos a crecer. O sea, las empresas, las microempresas, no les merece la pena. Y entonces la gente te dice, es que no tenemos empresarialidad. Tenemos empresarialidad a carretas. Claro. Tenemos empresarialidad a carretas, pero no somos imbéciles. O sea, somos empresarios, pero no somos idiotas. Y como tenemos un fisco que como crezcas un poco más te mete el hachazo, pues buscas cuál es el tamaño óptimo para no pagar tantísimos impuestos y poder tener un margen de beneficios. Y cuando haces eso, te llaman egoísta. Vamos a darle una vuelta de tuerca más. ¿Qué es lo que significa que haya muy pocas empresas grandes y ese agujero negro y luego las pequeñas y medianas empresas? Significa que los niveles de inversión que existen en España son muy limitados. Claro. El crecimiento de la inversión es muy limitado. Y cuando tenemos una necesidad de invertir un capital grande, ¿qué hacemos? Pues tenemos que traer capital extranjero. Claro. Y entonces decimos que nos compran. Claro. Entonces, ponemos la mano así, como cuando en los bailes ponías la mano yo no ponía mano, pero ponían la mano para que no se te acercara el muchacho, pones el freno al crecimiento de la inversión, metiendo el hachazo fiscal y encima les acusas, fíjate, no quieren crecer para no pagar a esta gente. Y entonces cuando aparece, porque estas cosas surgen, una necesidad de inversión, tecnología, digitalización, vacunas, pandemia, en fin, todo lo que es innovación empresarial, ahora con la pandemia, pero antes también había necesidades. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos buscando, ¿no? Errantes por el mundo buscando inversores, porque el Estado no invierte, o sea, el Estado está utilizando tu dinero y lo gasta. La inversión pública, no voy a hablar de ella, pero todos sabemos lo que quiere decir crowding out, ¿no? Que es el codazo que te da el Estado en el mercado financiero cuando se mete a jugar a ser inversor. Entonces vamos por el mundo buscando inversiones financieras y cuando encontramos inversores, entonces la prensa, las universidades, pues todo hijo de vecino, es que esta gente vienen a comprarnos. Es que nos vienen a comprar nuestras joyas de la corona. No, a mí me parecería genial, Yo genial, que no venga ni un inversor, que no vengan porque tenemos nosotros formación de capital. Sí. O sea, tenemos formación de capital, tenemos creación de inversión. Ojalá que sí, ojalá no nos hiciera falta. Es más, yo quiero que España sea el país que va a otros sitios, a Europa, no solamente a determinados países, sino que vaya a otros sitios como España, país inversor. Sí. A mí eso me daría muchísima... Eso es verdadero patriotismo, lo otro no. O
O sea, el patriotismo del gasto, para mí eso sí que es robo. Claro, pero es que la solidaridad del que se gasta el dinero de los demás es que no es solidaridad, ¿eh? Es simple, Exacto. Es robo, dilo. que es robo. Pero yo creo que, y ya terminamos, mi frase favorita, ¿no? La que repiten una y otra vez. Hay que subir impuestos porque hay que recaudar más. Hay otro eslogan que también me pone muy nerviosa, que es hay margen. O sea, ¡Hay no, subimos margen! impuestos porque hay margen para Hombre, subir impuestos. claro. Del margen. Hombre, siempre me puedes. Si me pones la mano en la boca y tal, siempre con que me dejes un hilito para que respire, puedo respirar. O sea, siempre me puedes retorcer el brazo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Esto no quiebra nunca. Somos el Estado, no quiebra nunca. Y además te sacan ejemplos de países europeos que pagan muchos impuestos. Bueno, quiero que miren también la rendición de cuentas de los políticos y del gasto. Es decir, cómo los ciudadanos de esos países reclaman a sus políticos que gasten adecuadamente y cuáles, porque hay estudios sobre rendición de cuentas en diferentes países europeos, ¿no? Entonces, Claro. lo que no puede ser es que me digan, mira, te voy a quitar mucho más de tu dinero y luego no me vas a decir cómo lo tengo que gastar. No, mire, o sea, yo quiero transparencia real, no lo que tenemos, que es esa palabra podrían haberle puesto cualquier otra palabra, porque no significa nada, ¿no? Es un concepto vacío. Pero yo vuelvo a repetir que aquí lo que hay que hacer es leer, que es lo más importante, estos 2 libros, no os los vayáis a perder, tenéis todos los detalles en la descripción de este vídeo y María, que nos lo hemos pasado fenomenalmente, que es un gusto siempre hablar con toda obligación, no solamente leer el libro, sino seguir a María. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Dani.